Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, ¿no? Ayer les decía por qué no había empezado por el capítulo 1. Porque aquí, ¿no? Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, ¿no? Y les dice unas palabras excelentes, llenas del amor de Dios, ¿no? Él oraba, claro, en el Espíritu de Dios, ¿no? Y por el Espíritu era guiado. Dice, vamos a leer desde las 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Es como que Él nos está escribiendo a nosotros también, ¿no? Amados de Dios, amados a todas las iglesias, ¿no? Que ahora pues existen, ¿no? Ellos existieron y nos han dejado toda, ¿no? Toda la palabra de Dios escrita, ¿no? Para que nosotros aprendamos, para que nosotros oremos también conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y mira el deseo de Pablo, ¿no? Él ha sido llamado, dice, por Jesucristo, a ser apóstol separado para predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué es el evangelio? Vamos a leer. Qué bonito esta carta, ¿no? Es una carta de aliento, de amor y a la vez una carta de exhortación a predicar el evangelio de salvación a todos los hombres, ¿no? Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, ¿no? Les está hablando a la iglesia que está en Roma, ¿no? Le doy gracias, dice, a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, a ustedes, amados hermanos, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Gloria a Dios. Ellos empezaron, Pedro y todos los apóstoles, ¿no? Y Pablo, dice, como un abortivo, fue llamado también a ser apóstol para los gentiles, o sea, salir fuera de los judíos a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y Pablo acá está escribiendo la carta a los romanos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mira, esa fe que tienes tú en Jesucristo está divulgada en el mundo entero. Porque testigo me es Dios, dice, ¿no? A quien sirvo en mi espíritu. Sí, en el evangelio de su Hijo. Sí, el servicio a Dios no es en nuestra carne, queridos hermanos y hermanas. El servicio a Dios es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espiritual y nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿no? Para que nosotros podamos servirle a Dios, ¿no? Mediante su Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu de Dios no es hijo de Dios, ¿no? Y obviamente no va a tener ese deseo de predicar el Evangelio, ¿no? De llevar a todas las naciones el Evangelio de Jesucristo. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo Jesucristo, ¿no? De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo siempre oraba por la iglesia de Roma y todas las demás iglesias, ¿no? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él siempre tenía ese deseo de ir, dice, ¿no? A visitar a Roma, la iglesia que estaba en Roma, ¿no? Pero él escribía las cartas y exhortándoles, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y les alienta también. Y siempre está orando por ellos sin cesar, dice, ¿no? Para que el Señor les fortalezca, les ayude, para que sigan firmes en la palabra de Dios y no desmayemos, hermanos, ¿no? Rogando que de alguna manera tenga al fin, dice, por la voluntad, claro, siempre por la voluntad de Dios, nunca es nuestra voluntad. Siempre nuestra oración tiene que ser, Señor, si es tu voluntad y en tu voluntad voy a hacer estas cosas. Si es tu voluntad, ayúdame, Señor. Un próspero viaje para ir a vosotros, ¿no? Él tenía ese deseo de ir a Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, ¿no? O sea, enseñarles más de los dones espirituales. Esto es para ser mutuamente,
confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál es la fe? En Jesucristo, pues. Tú y yo tenemos que poner nuestra fe solo en el Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma de que una persona sea salva, solo por Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pero no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros. ¿Ves? Él siempre estaba queriendo ir, ¿no?, a Roma. Pero hasta ahora he sido estorbado. No podía viajar a Roma. Algún inconveniente había, ¿no? ¿Vente? Hasta ahí no era la voluntad de Dios que Pablo vaya a Roma, ¿no? Pero él escribía las cartas para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, frutos que abunden, dice, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Este versículo 14, hermanos, tú y yo somos deudores. ¿Deudores de quién? De las personas que no conocen al Señor. Debemos de predicar, llevar el evangelio a toda criatura. Vamos a seguir leyendo. Pablo decía, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Dios. Todos somos deudores, hermanos, de llevar el evangelio a toda criatura. Salvar las almas, dice en Primera de Pedro, ¿no? Salvarlos del fuego, ¿no?, del infierno, ¿no?, para que no vayan a ese lugar, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo. Este es otro de los versículos claves que tú y yo debemos de tenerlo en nuestro corazón y nunca avergonzarnos de que somos cristianos, hijos de Dios, nacidos en Cristo 2 veces, nacidos carnalmente y ahora nacidos espiritualmente en Cristo Jesús. Somos hijos por adopción. Él nos adopta, nos lava, nos limpia, ¿no?, de nuestros pecados y nos hace hijos e hijas de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El justo es aquella persona que Jesucristo ha justificado con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. El evangelio es el poder de Dios, dice, para salvación de todo aquel que cree. Jesucristo murió, derramó su sangre en aquella cruz, ¿no? ¿Por qué? Para que el pecador sea salvo justamente por Jesucristo. Pero si tú y yo no predicamos, si tú y yo nos quedamos solamente, ya Señor me salvaste a mí, y no predico el evangelio, estamos desobedeciendo a su palabra. Porque Jesús en Mateo 28, del 16 al 20, si no me equivoco, dice, id y predicad el evangelio, haced discípulos, ¿no? Dice acá, Pablo, no, yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es el poder de Dios para que cambie, salve a las personas, pero aquellos que creen en Él, aquellos que dicen, Señor, yo te creo, Jesucristo, yo sé que tú moriste en la cruz por mí, ahora te recibo, te acepto en mi corazón y quiero ser tu hijo o tu hija, quiero nacer en ti, dame tu naturaleza espiritual. Y dame ese poder de tu Espíritu Santo para predicar el evangelio. El cristiano vive por fe y para fe. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe, querido amigo y amiga, tienes que poner en solamente Jesucristo, porque solo Él te puede salvar y darte la vida eterna. Y ahora después,
hacer las obras que el Señor nos manda de predicar su evangelio a toda criatura. Gracias, Señor.